Los animo a que me acompañen con sus Biblias al Salmo capítulo 13 o al Salmo 13. Y si pudiéramos poner un título al nombre de este mensaje o la idea general que queremos estudiar en esta mañana o una pregunta que podemos contestar es: ¿cómo enfrentar el sufrimiento en la vida? Y la respuesta no la vamos a encontrar en lo que nos dicen los psicólogos, no nos vamos a encontrar la respuesta en lo que nos dicen los noticieros, vamos a encontrar la respuesta en lo que dice la Biblia. El Salmo 13 nos da una respuesta específica de cómo podemos enfrentar el sufrimiento en la vida. Escrito por David, nos da la respuesta cómo todos nosotros que vamos a pasar por diferentes situaciones de dolor, diferentes situaciones de sufrimiento, cómo podemos enfrentarlo. De una manera, por supuesto, que glorifique a Dios. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Enfrentar el sufrimiento no solamente de una forma que agrade a Dios, sino que podemos enfrentar el sufrimiento de una manera que sea beneficioso para nosotros. Si lo pusiéramos en otras palabras, podríamos decir cómo sacarle provecho al sufrimiento. ¿Cómo es que yo, pasando por situaciones de dolor en esta vida, podría sacarle provecho? Y no estamos acostumbrados a eso. Pensamos que solo en la vida podemos sacar provecho a las situaciones placenteras, a cuando las cosas están saliendo bien, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el sufrimiento puede ser una herramienta que Dios utiliza para nuestro bien. El sufrimiento puede ser la herramienta que Dios usa para que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo. El sufrimiento es algo que todos podemos experimentar en algún momento. Quiero ponerlo en palabras sencillas. En sus vidas, todo podría cambiar de un minuto a otro. Ustedes pueden recibir una llamada en estos momentos y su vida cambiar completamente. Lo que pensaban que estaba estructurado, lo que pensaban que estaba organizado, todo puede cambiar con un mensaje de texto que llega y les informa de algo que cambia completamente y radicalmente sus vidas. Y el mensaje que voy a enseñar esta mañana es un mensaje que es completamente opuesto a lo que se enseña en grupos que hablan del evangelio de la prosperidad, donde se le enseña a la gente que nunca van a sufrir o que si sufren es porque algo está mal en su fe o porque no diezmaron o porque no dieron lo suficiente. Entonces, como no dieron, Dios les está retribuyendo mal. Pero si dieran, entonces las cosas saldrían bien. Ese es un evangelio falso. Es un evangelio que no está conforme a la sana doctrina. Otros hablan de reclama la bendición, arrebátale al diablo tu bendición. Todas estas son ideas equivocadas, foráneas a las escrituras, no hacen parte de la sana doctrina. Por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro 2:21 es: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo sufrió y nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Ser discípulos de Jesucristo implica que en algún momento sufriremos por causa de Cristo. Salmo 13, un salmo de David, dice lo siguiente, versículo 1: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Esta es la porción de las escrituras que vamos a estudiar esta mañana y les pido que me acompañen en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo y suplicamos que de una manera especial tú bendigas la enseñanza de tu palabra, que escuchemos tu voz y todos podamos ser edificados a la luz de tu palabra. Bendícenos y guíanos y ayúdanos a enfrentar el sufrimiento que seguramente vendrá o está en nuestra vida, pero ayúdanos a enfrentarlo de una manera que tú seas glorificado, que tú seas exaltado y que nosotros seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pido esto en el nombre de nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta mañana quiero que pensemos a la luz de este pasaje que está aquí en el Salmo 13 y ustedes podrían decir, bueno, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué escuchar un mensaje como este? Bueno, vamos a hablar de
que el sufrimiento es como una oscuridad, pero vamos a encontrar la luz de la palabra en medio del sufrimiento. Y hay varias razones de por qué escuchar un mensaje como este. Número uno, ustedes pueden estar pasando por una situación de sufrimiento en este momento. Así que este mensaje les puede ayudar a ustedes a saber cómo enfrentar ese sufrimiento. Una segunda razón es para que se preparen porque en algún momento vendrá un sufrimiento a sus vidas. Y ustedes lo saben muy bien, han pasado en sufrimiento en el pasado y es posible que en este momento las cosas están marchando tranquilas, pero algún sufrimiento vendrá a nuestras vidas y es necesario, y una buena iglesia siempre va a preparar a sus miembros para que estén listos para los momentos de sufrimiento. Muchas personas abandonan su fe, muchas personas se comportan de una manera inadecuada durante el sufrimiento, aún siendo cristianas, porque nunca fueron instruidos desde antes. Nosotros necesitamos prepararnos, porque no es si vamos a pasar por sufrimiento, más bien es vamos a sufrir, pero ¿cómo podemos enfrentar eso? Así que la segunda razón es que podemos prepararnos desde ahora, podemos prepararnos para esos momentos que vienen de dificultad. Estamos en un mundo caído y evidentemente vamos a pasar por momentos de dificultad. Pero una tercera razón de por qué estudiar este mensaje es porque si estamos capacitados en lo que significa el sufrimiento bíblicamente, vamos a ser mejor capacitados para ayudar a otros, un hermano, un familiar que está pasando por sufrimiento. Y mi idea es que ustedes hoy puedan ser equipados para ayudar a personas que están pasando por sufrimiento. Y el primer punto que vamos a estudiar esta mañana es una teología general del sufrimiento. Antes de entrar a profundidad en el Salmo 13, vamos a ver una teología general acerca de qué enseña la Biblia acerca del sufrimiento. Y lo primero que podemos enfatizar en este punto es que el sufrimiento es una experiencia universal. ¿Y qué estoy hablando con esto? ¿Qué estoy queriendo decir? Que a causa del mundo caído en el que vivimos, a partir del momento en que entró el pecado en el Edén con Adán y Eva, entró el sufrimiento a la raza humana. Dios había diseñado un mundo perfecto donde el hombre podía disfrutar de Dios, comunión de Dios, pero en el momento en que el hombre peca, el sufrimiento entra en la humanidad. Estamos en un mundo donde vamos a recibir sufrimiento y donde no solamente recibimos el sufrimiento a causa de la naturaleza caída que tenemos o todo el bagaje y herencia que tenemos del pecado desde Adán y Eva, sino que nuestros propios pecados generan que suframos. Y no solamente nuestros pecados, sino los pecados de los que están alrededor nuestro. ¿Ha sufrido usted a causa de su propio pecado? ¿O ha sufrido usted a causa del pecado de otros contra usted? Eso es parte del mundo en el que vivimos. El sufrimiento es una experiencia universal. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Todos sufrimos de alguna manera. El pecado es la raíz de todo sufrimiento. Los odios, el adulterio en un matrimonio, las enfermedades, la muerte, tienen su raíz en el pecado. Y con esto quiero hacer una claridad. No quiere decir que cada enfermedad está conectada con un pecado que cometimos. Y esta es una primera cosa que debemos corregir, una mala enseñanza. Pero sí, toda enfermedad tiene su raíz en el pecado que entró en Edén. Porque cuando entró el pecado, en Génesis capítulo 3, entró la muerte y por lo tanto las enfermedades que nos llevan a morir. Así que toda enfermedad, todo dolor, la muerte, tiene su raíz inicial en el pecado. El dolor entró inicialmente en el mundo a causa del pecado. Pero hay otra verdad acerca del sufrimiento en la vida. El sufrimiento en tu vida puede estar conectado con un pecado que has cometido. No siempre, pero esa es una posibilidad. Y es importante que analicemos eso. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12 del 6 al 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Está diciendo que Dios tiene unos hijos, aquellos que han creído en Jesucristo, que son injertados en su familia, y dice que a esos que son sus hijos, Él los disciplina. Azota a todo aquel que ha recibido por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, una razón de sufrimiento en nuestras vidas puede estar conectada con un pecado, pero aquí tenemos que prestar atención. ¿Cómo podemos ver esto? Quiere decir esto que cuando hay un sufrimiento en mi vida, hay algo que me está causando dolor íntimamente, en mi soledad con Dios, lo primero que yo debería hacer es analizar eso y decir, bueno,
esto que está pasando es a causa de un pecado en mi vida y no de una manera mística. Si digamos, usted está pasando una situación económica difícil, una de las preguntas que puede hacerse es, ¿esto es a causa de un pecado en mi vida? ¿He sido yo desordenado en la forma en cómo manejo mis finanzas? ¿He sido yo una persona que no ha seguido los parámetros bíblicos de Dios para mis finanzas y esto que está pasando ahora es un resultado de mi desobediencia? Si ese es el caso, la solución siempre va a ser la misma, arrepentimiento. Y Dios es misericordioso para cambiar. Solamente les estoy poniendo un ejemplo, pero el sufrimiento en nuestra vida puede estar conectado con un pecado que hemos cometido. Y eso es importante verlo y no simplemente negar esa opción. El siguiente subpunto ahí acerca de la teología del sufrimiento es que el sufrimiento en tu vida no siempre está relacionado con un pecado directo que has cometido. Es una verdad que también tenemos que aprender, que el sufrimiento en nuestras vidas no siempre está relacionado con un pecado directo que hemos cometido. Y voy a leerles un pasaje, Juan capítulo 9 del 1 al 3. Ustedes recuerdan, están ahí los discípulos y han visto un hombre ciego y entonces los discípulos le preguntan a Jesús, bueno Jesús, si este hombre está ciego, ¿cuál es la razón? ¿Pecó o es que sus papás pecaron? Ellos quieren encontrar la razón. Este hombre que está ciego, tiene que haber una razón con el pecado. Y miren lo que dice el versículo. Pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Jesús le respondió, ni este pecó ni sus padres. ¿Está diciendo Jesús que este ciego nunca había pecado, que sus padres nunca habían pecado? No, no es lo que está diciendo el versículo. Por supuesto, todos son pecadores. Lo que está diciendo es Jesús, la causa de su ceguera no es un pecado que éste cometió ni sus padres. Aquí nos está enseñando que el sufrimiento en nuestras vidas no siempre está relacionado con un pecado directo. Más bien Jesús contesta, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios iba a hacer algo glorioso con ese hombre, Dios iba a demostrar su poder en él y dice, para eso ha sucedido esto. No es a causa de un pecado, todo lo contrario, es para que la gloria de Dios se manifieste en este hombre. Tenemos que el sufrimiento no siempre está relacionado con un pecado directo en nuestras vidas. A veces Dios simplemente quiere obrar por medio del sufrimiento y eso es algo que no nos gusta. Quisiéramos que obrara siempre en que las cosas nos salieran bien. Esa es la manera en que nosotros quisiéramos que sucedieran. De nuestro corazón quisiéramos, bueno, yo quiero que Dios obre en mi vida, pero que obre con que todo esté saliendo fluido, todo esté saliendo sin problemas. Pero imagínense lo que se necesita para que personas pecadoras como usted y como yo nos parezcamos a Jesucristo. Bueno, para que usted y yo nos parezcamos a Jesucristo, se necesita mucha disciplina, mucho el ser pulidos, porque somos tan diferentes a Él que Él necesita, así como el carpintero que tiene sus herramientas para pulir una madera que no tiene la forma adecuada, Él como el carpintero está puliéndonos y situaciones que duelen en nuestra vida están puliendo esas partes que aún no son como nosotros deberíamos ser como Jesucristo. Por eso esas situaciones que a usted le duelen tanto y que usted las ve como el enemigo de su vida, más bien la perspectiva debería ser, bueno, de pronto esto es lo que Dios está usando para que yo sea conformado a la imagen de Jesucristo. Esas cosas que le causan impaciencia, más bien deberían convertirse en la forma que usted ve, es el campo de entrenamiento, el gimnasio de Dios para que yo sea conformado a la imagen de Jesucristo. Él quiere ejercitar paciencia en mi vida, por ejemplo. Entonces pienso, estas situaciones que me causan impaciencia, cómo yo las veo como una herramienta de Dios para yo crecer en esa área. Y así con cualquier área de pecado en sus vidas. Si Dios es bueno y Él tiene el control de todo y Él tiene el poder de cambiar nuestras situaciones y quitar nuestro sufrimiento, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué Dios no quita simplemente el dolor de nuestras vidas? ¿Usted no se ha preguntado eso? Cuando hay una situación de dolor en su vida, cuando hay problemas, usted dice, ¿por qué Dios simplemente no lo soluciona así? Bueno, hay varias razones de por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de un cristiano. Se las voy a mencionar. Número uno, para probar si nuestra fe es genuina. Primera de Pedro 1:6 dice lo siguiente, en lo cual os regocijáis grandemente,
aunque ahora por un poco de tiempo, 1 Pedro 1:6, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Miren el versículo 7, dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, sea probada. Cuando sufrimos como creyentes, Dios nos está pasando por una prueba para demostrar que nuestra fe es genuina. Y es muy interesante, hay un personaje que se puede venir a nuestra mente. ¿Recuerdan el libro de Job? Satanás estaba acusando a Job. ¿Y saben qué le está diciendo Satanás a Dios? Le está diciendo, ¿sabes por qué esa persona tiene fe en ti? ¿Sabes por qué Job cree en ti? Porque tú lo tienes cubierto. Él realmente cree en ti porque tú lo bendices en todo lo que hace, pero quítale la bendición y verás cómo Job blasfema. Y ese pasaje, el capítulo 1 en Job, siempre me ha impactado mucho personalmente, porque yo nunca quisiera que esa acusación fuera verdad en mi vida, que Dios pudiera siempre decir, Santiago me sirve, Santiago me ama porque me ama genuinamente, no porque yo lo bendigo, no porque yo lo protejo. Y ¿saben qué? Ese es el caso de Job es el caso de todo creyente verdadero. Si usted es un cristiano verdadero, va a pasar todo tipo de prueba y nunca va a abandonar la fe. Usted nunca va a dejar de creer en Jesucristo. Si usted no es un creyente verdadero, las pruebas van a venir a su vida y usted va a abandonar rápidamente la fe. El creyente verdadero pasará por cualquier tipo de prueba y aunque pueda durar un poco de tiempo, va a perseverar en su fe. Dios le dice a Satanás en un sentido, te voy a probar la fe que yo pongo en mis hijos verdaderos. Y es que tú le puedes matar los hijos a Job y él jamás va a abandonar su fe. Job dudó, Job estuvo triste, Job pecó algunas veces aún en medio del sufrimiento, pero jamás abandonó su fe, jamás abandonó su fe. Así que, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas? Para probar que tenemos una fe indestructible. Esto es solamente para los que son verdaderos cristianos, para aquellos que han nacido de nuevo. Los que son falsos creyentes van a abandonar rápidamente, pero los que son verdaderos van a perseverar hasta el final. Número 2, ¿por qué permite Dios el sufrimiento en la vida de los creyentes? Para revelar nuestro corazón idólatra. Y podemos pensar en un versículo, Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? El sufrimiento revela qué es lo que más ama nuestro corazón. Cuando sufrimos, se revela en qué era que teníamos nuestra esperanza, para mostrarnos en qué estábamos poniendo nuestra confianza. Y a veces el sufrimiento revela que usted y yo estábamos poniendo la confianza en una persona o que usted estaba poniendo demasiado la confianza en el dinero, en las posesiones, en una posición. Así que el sufrimiento revela cosas en las cuales usted y yo estamos siendo idólatras. Una tercera razón de por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de los creyentes es para mostrarnos su misericordia y su poder. Primera de Pedro 5:10 dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Qué está diciendo eso? Que luego de estar pasando por un dolor intenso, que usted y yo somos presionados hasta más no poder, descubrimos que quién era el único que podía consolarnos. Dios. Nada más podría traer consuelo a nuestras vidas, solo Dios. Y Él permite eso porque a veces nos estamos distrayendo y poniendo nuestra mirada en otras cosas. Y Dios dice, bueno, este sufrimiento voy a diseñarlo en tu vida para que recuerdes quién es el único en quien puedes poner la confianza. Ustedes no pueden poner la confianza en una persona. Ustedes no pueden poner la confianza en el dinero, ustedes no pueden poner la confianza en un pastor, ustedes solamente pueden poner su confianza plena en el único que jamás los puede defraudar, que es Jesucristo. Él jamás va a defraudarles, Él jamás va a fallarles. Y la última razón de por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de un cristiano es para usarnos mejor. Segunda de Corintios 1:4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados en Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que cuando pasamos por pruebas somos más capacitados para consolar a otros en esas mismas áreas.
Si nosotros pasamos por una situación de sufrimiento, Dios permite que pasemos por eso para nosotros poder servir a otros y consolar a otros. Hay una frase de Richard Sibbes que dice así: es mejor ir magullados al cielo que sanos al infierno. Está diciendo que vamos a pasar por algunas magulladuras en este camino cristiano. Duele, pero es que mejor que ir magullados al cielo que ir sin ningún problema en esta vida. Aparentemente todo estaba saliendo bien, pero con nuestras almas siendo condenadas al infierno. Es mejor ir magullados al cielo que sanos al infierno. Ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está el Salmo 13? Con esto podemos poner unas bases y eso nos permite ahora entrar en el Salmo 13. Ya vimos una teología del sufrimiento, ahora vamos a ver un diagnóstico del sufrimiento. Miren el versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Aquí estamos ante un diagnóstico del sufrimiento. Hay salmos que son himnos de exaltación. Ustedes han leído salmos que son salmos que llaman a la alabanza, que llaman a la exaltación. Por ejemplo, el Salmo 100 está llamando a las personas a alabar, pero hay un tipo de salmos que se llaman salmos de lamento, dentro del salterio, dentro de los salmos, o salmos de desorientación. Y el Salmo 13 es un salmo de lamento. La mayoría de los salmos son salmos de lamento. Miren qué interesante esto. De todos los salmos que hay en el libro de los salmos, la mayoría son salmos de lamento o desorientación. 70 salmos son salmos de lamento. ¿Qué nos muestra esto? Un claro énfasis de que el sufrimiento en esta vida es algo normal. Es posible que pasemos por muchos momentos de sufrimiento y los salmistas nos recuerdan esto. ¿Qué son salmos de lamento? Son cantos o poemas que muestran al salmista expresando sentimientos de dolor, de desespero, de rabia, de angustia, de frustración, de abandono. Y aquí hay una primera enseñanza, una primera lección, y es que la vida de los creyentes verdaderos pasa por aflicción, y esas aflicciones tienen que ser presentadas delante de Dios de una manera genuina. Si ustedes ven al salmista, él está hablando lo que siente. Y esta es una invitación a que usted pueda ir con toda confianza delante de Dios y decirle lo que siente. Aquí hay una primera lección y es que podemos llorar y sufrir delante de Dios. El rey David nos muestra que podemos ir y llorar delante de nuestro Dios. Hay una falsa enseñanza entre el pueblo evangélico o cristiano y es negar los problemas. No sé si han visto eso. Entonces, hay un hijo que está enfermo y entonces como que la tendencia de la iglesia o la congregación es negar el problema. No, no está enfermo. No digas que está enfermo, niégalo. Tal vez ustedes conocen más que yo, pero como que no lo digas con tu boca o no lo declares. Y son ideas erróneas y son ideas metafísicas, como si que las palabras tienen poder. Miren, ¿saben cuál es la palabra que tiene poder? La palabra de Dios, que cuando habla algo sucede. Y hay personas que han metido falsas enseñanzas en la iglesia diciendo que nuestras palabras tienen poder. No, nuestras palabras no tienen poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Y la idea de negar el problema no es algo bueno. Entonces, algunos dicen que si su familiar está enfermo, no diga que está enfermo. Diga, Dios ya lo sanó, declárelo. No, mi matrimonio no está destruido. Dios lo tiene en sus manos. Esa clase de actitud, ¿qué es lo que impide? Impide que las personas hagan lo que tienen que hacer. Si su matrimonio está fallando, usted no lo va a mejorar diciendo que no está mal su matrimonio, ni declarando que está bien. Su matrimonio va a mejorar arrepintiéndose y cambiando su actitud frente a su matrimonio, amando más a su esposa, amando más a su esposo, sirviéndole de la manera adecuada. Eso es lo que Dios dice. Esa es la manera en cómo la palabra de Dios tiene poder, obedeciéndola. Pero todas esas ideas foráneas son falsas, equivocadas. Aquí encontramos un salmo donde el salmista, el rey de Israel, que Dios lo había bendecido tanto, se lamenta y se duele. El versículo 1 y el versículo 2. Hay algo particular del sufrimiento. ¿Y qué es lo particular del sufrimiento? Que cuando estamos sufriendo hay múltiples preguntas. Nuestra mente se pregunta muchas veces y otras veces las mismas preguntas. Y si ustedes analizan, miren, hay una pregunta repetida en el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová?
¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Versículo 2, ¿hasta cuándo? Y al final del versículo 2 dice lo mismo, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? ¿Cuál es la pregunta más común que nos hacemos cuando estamos pasando por sufrimiento o algo que no nos gusta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto va a suceder? ¿Hasta cuándo voy a estar con la misma situación? Y usted se pregunta y dice, bueno, yo pensé que ya la había pasado, pero sucede una y otra vez. Cuando estamos por sufrimiento, una hora parece una eternidad. Las noches se hacen largas, perdemos el sueño y David se encuentra en medio de este sufrimiento y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar experimentando esto? Y miren, esa pregunta de hasta cuándo aparece en varios salmos. El Salmo 6:3, el Salmo 79:5 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? El Salmo 89:46 es una pregunta repetitiva, ¿hasta cuándo? Y esta pregunta tiene un énfasis que está diciendo, ¿qué tanto tiempo durará este dolor? Y esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuánto tiempo, Señor, tú vas a permitir que yo esté sufriendo esto que está pasando? Esta tristeza interna que hay en mi corazón que todavía no se va. La pregunta está ahí, decimos, ¿cuánto tiempo vas a estar como si no te importara lo que está pasando? Es lo que está diciendo David. Si ustedes miran con atención, ¿hasta cuándo? Miren cómo dice el versículo 1, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? El que está pasando por sufrimiento es tentado a pensar que Dios ya no se acuerda de él, que lo ha olvidado. Hay un sentimiento de abandono, pero debemos recordar que esa es una tentación. Y aquí el salmista nos está mostrando su corazón. Estaba siendo tentado a pensar que Dios le había abandonado. Pero el Salmo 94:14 dice, porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad. Nosotros sentimos que Él nos está abandonando, pero eso nunca, jamás pasará. Dios no abandona a su pueblo. Luego sigue la siguiente expresión. Miren el final del versículo 1. No solamente Él pregunta hasta cuándo, no solamente Él siente que lo ha olvidado porque dice me olvidarás para siempre, sino que termina el versículo 1 diciendo ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Qué significa esto de hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? El rostro de Dios es un término bíblico para referirse a la presencia de Dios para bendecir. Cuando él dice, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Le está diciendo en otras palabras, ¿hasta cuándo te ocultarás para bendecirme? O sea, quiero estar en tu presencia para que me bendigas. ¿Por qué pareces estar ignorándome? El rostro de Dios evoca un pasaje conocido en Números 6:24. Yo se los leo. ¿Recuerdan lo que dice en Números 6:24? Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te bendiga y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Cuando se habla del rostro de Dios en el Antiguo Testamento o que alguien está buscando el rostro de Dios, está diciendo en otras palabras que alguien está buscando la bendición de Dios. Así que cuando él está diciendo aquí esto, el salmista le está diciendo, ¿hasta cuándo vas a estar sin bendecirme en esta situación? Y tenemos múltiples ejemplos de personas orando y clamando a Dios para que Dios les bendiga. Recuerdan, pues, se viene a mi mente el apóstol Pablo, cuando él dice que tenía un aguijón en la carne. ¿Y qué hizo Pablo? Oró, había orado 3 veces. El Señor tenía contadas las veces que había orado por eso. El Señor le dice, bástate mi gracia. Esa fue la respuesta que había recibido. Pero Pablo en ese sentido estaba buscando el rostro de Dios para que le bendijera. Pero miren lo que dice el versículo 2. Seguimos adelante con el Salmo 13. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma y con tristezas en mi corazón cada día? Esta pregunta habla de múltiples razonamientos y pensamientos. Aquí podríamos empezar a pensar que David estaba entrando en un periodo pareciera como de depresión. ¿Y la depresión cómo se manifiesta? Muchas veces con pensamientos que rondan la mente, con ideas que no se van, y son pensamientos que dañan y que van cansando. ¿Hasta cuándo de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón? ¿Cuándo? Todo el día. Y saben, estos son pensamientos que cansan la mente, cansan nuestro cuerpo, dañan nuestra vida. Es más, aquí el salmista está diciendo, estoy cansado, estoy agotado de pensar en lo mismo, de meditar en esa situación y que no haya solución. Él dice, ¿hasta cuándo estaré pensando y meditando esto en mi vida? Llegas a ese punto donde dices, no puedo más, lo he intentado todo. Y aquí cada uno puede empezar a pensar en sus situaciones que le causan dolor, situaciones que causan sufrimiento en su vida. Y usted puede decir, bueno, lo he intentado todo, pero este problema parece que no se va a resolver. Y miren cómo termina el versículo 2, teniendo pesar en mi corazón todo el día.
¿Cuándo era que él estaba sufriendo? ¿Cuándo era que estaba meditando y pensando y su mente no paraba de pensar en eso? Cada día. Su mente estaba consumida. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es lo que sigue diciendo. Miren la segunda parte del versículo 2. ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Y aquí parece que el causante del sufrimiento de David en ese momento era un enemigo, alguien que le estaba causando dolor. A veces no es una enfermedad, a veces no es una crisis financiera, sino que lo que le causa dolor a usted en su vida es una persona que le causa dolor, alguien que le hace daño constantemente. Cada que usted tiene interacción con esa persona, le causa dolor, le causa daño. Y aquí David está diciendo, ¿hasta cuándo mis enemigos me harán daño? Alguien que se burla de usted, alguien que lo ataca, alguien que le ofende y usted se pregunta como el salmista, ¿hasta cuándo esta persona? ¿Hasta cuándo esta persona me seguirá causando daño? Y aquí tenemos entonces un diagnóstico del sufrimiento. Las preguntas, la incertidumbre es lo que rodea el corazón de aquellos que están pasando por dolor. Y podemos finalizar con nuestro último punto y es cómo enfrentarlo. Vimos una teología del sufrimiento, vimos cómo se ve la persona que está pasando por sufrimiento, que está lleno de preguntas, de angustias, de depresiones, pero ahora vamos a ver cuál es la solución. Y eso aparece más adelante, desde el versículo 3 en adelante. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Y hay varias maneras de enfrentar el sufrimiento a la luz de este pasaje. Y yo les pido que presten atención y los que toman nota, la primera manera de enfrentar el sufrimiento es ora intensamente a Dios. Versículo 3. Ya vimos lo que él se preguntaba en los primeros dos versículos y ahora miren lo que él dice. Considera y responde, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Ora intensamente. Hay varias cosas que se resaltan aquí y es que aún en la angustia que hace David, busca a Dios y le busca hablar lo que siente. Nosotros podemos reaccionar equivocadamente ante el sufrimiento de varias maneras. Por ejemplo, quejándose con todo el que puede. Está pasando por una situación de sufrimiento y usted no va a Dios, usted no va a hablar al que debe, sino que se queja con el uno, se queja con el otro. Y a veces usted es tan mal testimonio de lo que es ser cristiano que hay personas que dicen, bueno, esta persona se queja todo el día, siempre se está quejando de algo. Y alguien dice, bueno, si eso es ser cristiano, entonces yo no quiero ser cristiano, porque esta persona es una persona que solo se queja todo el tiempo. Esa no es la manera de enfrentar el sufrimiento, quejándonos con otros. Podemos quejarnos delante de Dios, hacer nuestro clamor a Él, pero no a los otros, no a los demás. Y con esto no quiero decir que usted no pueda hablar con otros hermanos y decirle, mira, ora por mí, estoy pasando por esta situación, pero que nuestra actitud no sea la queja, la de siempre estar diciendo que nuestra situación está muy mala, está muy grave. No, más bien andamos con gozo y nuestra debilidad, nuestro sufrimiento se presenta delante de Dios, como el salmista. Otra manera mala, envidiando a otros que no tienen el problema. Dicen, no, es que este problema que yo tengo es tan único, a mí solo me pasa a mí. Bueno, eso no es verdad. Hay otros que están pasando por situaciones similares o peores. ¿Cómo debemos más bien actuar? Venir en oración a Dios. Mírame, Dios. Auxilio, ayúdame. David reaccionó buscando a Dios, pidiendo que iluminara sus ojos para ver. Dios no siempre nos dará las respuestas que queremos, pero siempre nos dará el consuelo que necesitamos. Aquí David dice, considera, respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, déjame ver, que yo pueda entender. Y luego empieza a hablar de sus enemigos y le suplica que no deje que sus enemigos sean los que ganen. Y es muy interesante porque da un vuelco total. Miren cómo comienza el Salmo en el versículo 1 y versículo 2 y miren lo que pasa en el versículo 5. Y esto es lo que más me encanta de este Salmo. Miren cómo comienza el versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. La Biblia de las Américas dice porque me ha colmado de bienes. Presten mucha atención a esto. El David que se arrodilló llorando se levantó victorioso. El David que se arrodilló a orar llorando y diciendo ¿por qué me has abandonado? Se levantó diciendo el versículo 5 y 6. Es muy interesante esto. Miren el versículo 1 y 2, así fue como comenzó él. Y miren cómo terminó en el versículo 5 y 6. El rey que entró a orar lleno de dudas se levantó cantando con alegría.
La oración debe ser nuestra respuesta inmediata ante el sufrimiento. Busquemos a Dios en oración a solas, busquemos a Dios en oración con amigos, busquemos a Dios en oración como familia. Oremos en las mañanas, oremos en las tardes, oremos en las noches. Busquemos su rostro y lo hallaremos. Es muy interesante la manera en cómo David enfrenta el problema y es orando y encontrando refugio en él. Así que la primera manera de enfrentar el sufrimiento es orando intensamente a Dios. Número 2, confiando en el amor de Dios. ¿Cómo enfrento el sufrimiento? Confiando en el amor de Dios. Miren el versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. La palabra misericordia que aparece en el versículo 5 es la palabra Hesed en hebreo. Y la palabra Hesed en hebreo significa amor leal. En otras palabras, él está diciendo, yo en tu amor leal he confiado. Tú has hecho un pacto de ser mi Dios, va a orar para mi bien siempre y ahora yo descanso en esta promesa. Puedes abandonar el temor, la angustia, cuando entiendes con firmeza que tienes un Dios que te ama. Y si usted está en Jesucristo, puede estar plenamente confiado de que Dios le ama. Si usted no está en Jesucristo, si usted aún está en sus delitos y pecados, pues no puede tener esa confianza. Dios no es su amigo, sino que más bien es su enemigo. Pero si usted está en Jesucristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha confiado en que Jesucristo es el único medio de salvación, entonces Dios está siempre obrando a su favor. Y yo quisiera poderles transmitir esto de una manera clara. Si usted está en Cristo, Dios siempre está obrando para su bien. No existe ni una sola cosa que pase en su vida que Dios no esté obrando para su bien eterno. Y con esto hay que aclarar algo. Bueno, a veces el bien de Dios para nosotros no es como nosotros quisiéramos, pero usted puede tener la confianza de que todo lo que pasa en su vida es para su bien eterno, para que en la eternidad goce de las delicias con Jesucristo en gloria. Él está obrando para nuestro bien. David dice, si mi buen Dios que me ama con un amor leal está permitiendo esto, entonces no hay nada que temer. Y ese es el segundo punto de cómo enfrentar el sufrimiento, saber que Dios me ama. Y ustedes conocen a alguien que esté pasando por sufrimiento, pues lo primero que tienen que hacer es evangelizarlo si no es cristiano. Si no es una persona que está en Cristo, pues no tiene ninguna esperanza. La tercera estrategia para enfrentar el sufrimiento: llena tus bodegas espirituales de la verdad de Dios. El salmista aquí está sacando a su disposición las provisiones de la verdad de Dios que ya tenía acumuladas en su corazón. Y aquí nosotros tenemos que entender que tenemos que prepararnos desde antes, porque cuando venga el sufrimiento, ya tener nuestras bodegas de la palabra de Dios, nuestra mente llena. David ya había experimentado la fidelidad de Dios en el pasado y ahora medita en estas verdades y dice, yo puedo confiar en mi Dios. Él ha sido fiel en el pasado y ahora que estoy pasando esta prueba en el presente, ese mismo Dios es el mismo Dios fiel. Esas verdades que David tenía en su mente son las verdades que él ahora utiliza aquí. En tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios y de lo que Dios ha hecho en el pasado y contarle a nuestros hijos y a los niños que están escuchando. Pueden preguntarle a sus papás esta tarde o ahorita que terminemos el servicio, pregúntenle a sus papás, papi, mami, ¿cómo Dios ha sido fiel contigo en el pasado? Y ese mismo Dios fiel que fue fiel en el pasado es el mismo Dios fiel que tenemos hoy y que seguirá siendo fiel de aquí en adelante. Volvamos a Dios, el héroe de nuestra familia, y dejemos de nosotros mostrarnos como los héroes de nuestras familias. Llenemos nuestras bodegas espirituales de la palabra de Dios para el momento de la angustia, para el momento del sufrimiento. Una cuarta estrategia: alégrate en el Dios de tu salvación. Miren cómo termina el versículo 5. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Aquí David dice que se alegrará y está hablando de una alegría que prácticamente se desborda. Y es muy interesante nuevamente cuando lo contrastamos con el versículo 1 y 2, que entró llorando y termina diciendo que va a saltar y va a gritar de alegría. Y presten atención a esto. Nada en el Salmo nos dice que la situación ha cambiado. Lo que cambió fue el corazón del salmista. Y eso es lo que buscamos al enfrentar el sufrimiento. No que la circunstancia cambie. Esa persona que le causa dolor en su vida, quiero darle una, no sé si sea buena o mala noticia, pero de pronto lo va a acompañar por muchos más años. La situación es, ¿qué vas a hacer tú con tu corazón?
Y aquí el salmista entonces se alegra en el Dios de su salvación. Creo que por el contexto no está hablando de salvación espiritual, sino que David está hablando de que va a ser salvo de sus enemigos, pero para nosotros, ¿qué salvación más grande puede haber que la salvación en Jesucristo? La salvación en Jesucristo es el motor de nuestro gozo, no las circunstancias, sino que somos salvos y perdonados en Jesucristo. Y la última estrategia, el último punto para enfrentar el sufrimiento es descansa en la soberanía de Dios. Miren el versículo 6. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. O Reina Valera dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. La última estrategia de David en medio del sufrimiento es confiar en que Dios tiene el control de todo. ¿Cómo podemos verlo en este versículo? Porque él está sufriendo, él está experimentando algo difícil en su vida y sin embargo David dice, tú me estás llenando de bienes. Es un hombre que tiene clara una teología del sufrimiento. Entiende que si él es hijo de Dios, entonces eso que está pasando es bueno para su alma. Y termina diciendo así, tú me has colmado de bienes. Aún esto que está pasando es un bien para mi vida. Gracias porque me has hecho bien. La pérdida de un familiar querido, la enfermedad que no termina, una crisis económica, el sufrimiento que ves en la vida de tus hijos, una persona difícil en tu vida, puedes decir como el salmista, cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien, porque Él es bueno, porque Él es soberano. Necesitamos confiar en la soberanía de Dios, que es un Dios que controla todo y que por supuesto controla nuestras vidas. Cantaré a Jehová porque Él ha sido generoso conmigo, porque Él está al control. Y como dice el canto que cantamos hace unos minutos y que vamos a terminar cantando esta mañana, estoy bien, porque Dios está en el control. ¿Cómo beneficiarnos del sufrimiento en la vida? Necesitamos tener una estrategia desde antes. Y hermanos, yo no estoy esperando que vengan sufrimientos. Esta semana no quisiera que empezaran a llegar los mensajes, pastor, ya me llegó. Ese no es mi deseo, mi oración por ustedes es que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que los que están pasando por situaciones económicas, el Señor les ayude para proveerles. Esa es mi oración, yo estoy orando por ustedes. Quiero que sepan que estoy orando por ustedes, pero sé que van a venir momentos difíciles. ¿Y cuál es la manera de enfrentar el sufrimiento? Pues preparados. ¿Y saben cómo enfrentarlo mejor? Si todos como este grupo que estamos preparados y nos ayudamos y llevamos las cargas unos de otros. ¿Y cómo enfrentamos el sufrimiento entonces? Orando intensamente, confiando en el amor de Dios, llenando nuestras bodegas espirituales con la verdad de Dios, alegrándonos en el Dios de nuestra salvación y descansando en la soberanía de Dios. Esa es la manera de enfrentar el sufrimiento desde una perspectiva bíblica y damos gloria a Dios por su palabra, damos gloria a Dios por este salmo pequeño que a veces lo hemos leído, pero que podemos sacarle jugo para que sea beneficioso para nuestras almas. Señor, te damos gracias por esta mañana que hemos podido invertir para tu gloria, para aprender. Obra en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que bendigas sus familias, que les guardes, que les protejas, Señor, de las enfermedades. Pero también, Señor, si pasan situaciones difíciles de cualquier tipo, que tú nos des la sabiduría y la llenura de tu Espíritu Santo para mantenernos en tu palabra y enfrentar el sufrimiento de manera correcta. Pedimos que nos guíes y nos fortalezcas. Te pido que nos bendigas de una manera especial y gracias porque con confianza, si estamos en Jesucristo, podemos decir como el canto, estoy bien, gloria a Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.